¿Quiénes toman las decisiones, sobre todo las decisiones relevantes y las decisiones que impactan en la vida de las personas y en particular de las mujeres? Tiene una respuesta que es bastante simple y bastante directa. Básicamente son los hombres. El tema de las desigualdades de género no es un asunto abstracto. Se traduce y se expresa permanentemente en la vida cotidiana de las personas y muy en particular, por supuesto, en la vida cotidiana de las mujeres. Básicamente la ciudad es un buen escenario para ver en la vida cotidiana esas desigualdades porque le imprime a la vida, especialmente de las mujeres, una serie de restricciones espaciotemporales muy severas. Uruguay tiene una prevalencia muy importante de violencia de género, de violencia hacia las mujeres, especialmente de hogares donde hay violencia hacia la mujer, donde hay niños y niñas convivientes. Porque la economía, lo que decía era que, bueno, que si eran más eficientes, ¿no? Los recursos se asignan naturalmente, ¿no? Y las mujeres van a llegar. No llegan, porque las trabas del cuidado, ¿no? Y de la responsabilidad siempre están. O sea, nadie deja a un niño sin cuidado. Las mujeres dicen, en este contrato yo no entro. Yo no soy madre en este contrato. Eso que llaman vocación es trabajo no pago. Trabajamos en nuestras casas. Sabemos que las políticas que no contemplan de la situación de mujeres y de varones lo que hacen es reproducir las desigualdades existentes o hasta profundizarlas. Las mujeres somos la fuerza laboral de la ciencia, somos la mitad de la fuerza laboral de la ciencia y si vos mirás con cuidado las noticias y si mirás con cuidado quién se destaca y quién sale, vas a ver la distribución sexual del trabajo. Vas a ver que los cargos de liderazgo son en su mayoría ocupados por varones y las mujeres estamos en la mesada haciendo el trabajo. Estudié la licenciatura de Bioquímica en la Facultad de Ciencias y después hice un doctorado en Estados Unidos, en la Universidad Estatal de Nueva York, en Biología Molecular y Celular. En cierta forma soy una sobreviviente como mujer, como madre científica y me siento que si me siento acá a hablar contigo hoy tengo que también hablar de las que no están. Las mujeres no avanzan en la carrera a la misma velocidad y con los mismos respaldos y los mismos apoyos que los hombres científicos. Los talentos en los varones son más visibles o son más fácilmente descubiertos. El potencial en los varones se ve mucho más fácil, se valora mucho más fácil, se promueve mucho más fácil y en las mujeres tenemos todavía más que seguir demostrando que valemos y recién cuando está todo el currículum muy impresionante, recién ahí parece ser que nos damos cuenta de lo que valía. Uruguay hoy, cuando miramos las tasas de egreso de la educación secundaria, tiene una diferencia de casi 15 puntos porcentuales a favor de la mujer. Los hombres dejan de estudiar mucho más, ¿sí?, antes de finalizar el ciclo secundario y el ciclo básico, ¿sí?, que las mujeres, pero mucho, son diferencias muy importantes. Sin embargo, después, cuando miramos las tasas de empleo, que es la utilización del capital humano, los porcentajes son a la inversa. Los hombres se insertan mucho más en el mercado laboral que las mujeres que están hoy más calificadas en promedio, lo cual es profundamente ineficiente.
que durante la trayectoria de la carrera las mujeres se van perdiendo y empiezan siendo muchas en los niveles iniciales y muy poquititas. Casi que estamos en la paridad en los niveles iniciales y en los niveles más altos de la carrera estamos en un 20%. Una malentendida pauta de género cree que los hombres son más orientados a las ciencias duras, la matemática, las mujeres más a los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto genera en una sociedad del conocimiento, en una sociedad que avanza también, posibilidades diferenciales de carrera. Por ejemplo, una de las cosas importantes de la carrera es cómo te ven, el networking y las relaciones. Se ha estudiado que en los congresos las personas invitadas a hablar, la mayoría de las veces son varones. Hay muchas menos mujeres que están en posiciones de visibilidad. Otro de las monedas de cambio de nuestra carrera es, vos escribís un artículo científico y te lo leen y después la gente te cita. Y las citas están sesgadas también. Tienen mucho más citas los hombres que las mujeres. Entonces, ya hace unos años que se está viendo distintos mecanismos por los que se dan. Uno de los mecanismos grandes, una de las trabas, barreras grandes es la maternidad, pero no es la única. Diríamos que las mujeres todas cargan con una carga importante de trabajo de cuidados y las tareas domésticas, pero aquellas que logran un nivel educativo más alto, que hablamos de nivel terciario, de terciario hacia arriba, tienen como más oportunidades en el mercado laboral, o sea, logran capaz que insertarse más en lo que decidan ser y hacer, por más que después tienen este problema del techo de cristal, de que no llegan probablemente a esos lugares jerárquicos de posición que están imbuidos, tanto por lo que ellas crean que pueden, ¿no? O sea, hasta dónde se arriesguen a postular o no para ciertos puestos, y también lo que las empresas o quienes están a veces dentro de los gerencias de recursos humanos, que son los que toman las decisiones, que son muchas veces mujeres, ¿no? A pesar de que a veces creemos que los discriminadores son varones, pero las propias mujeres a veces tenemos preconceptos sobre qué esperamos de una mujer. La maternidad ocupa un espacio que es prácticamente el mismo que ocupa en la sociedad, que es, bueno, ¿quién se hace cargo del costo de la reproducción, básicamente? Normalmente somos las madres las que nos hacemos cargo de ese costo en todo sentido, en sentido material, en el sentido de las horas que ponemos, en el sentido de las horas que ponemos de menos en el trabajo. Hay mujeres que salen del mercado laboral en esa interrupción laboral intermitente, ¿no? Cuando tienen cargas más de cuidado salen, después ingresan nuevamente y eso les afecta a los ingresos, porque por eso hay una brecha salarial y una penalización de la maternidad que está medida y está cuantificado hoy por hoy, ¿no? Mujeres que deciden no tener hijos, pero que esa penalización inicial en la pérdida de ingresos se mantiene a lo largo y 10 años después siguen teniendo un 40% menos de ingresos que las mujeres de igual nivel educativo, pero que no tuvieron hijos. Lo que puedo decir es que el periodo de maternidad fue un periodo dificilísimo. En ese sentido es que me siento una sobreviviente. Tuve los privilegios que tuve, un esposo que me ayudó, la posibilidad de contratar cuidados, contar con abuelos, dedicar más tiempo. También fue un proceso, el tema de la corresponsabilidad es un proceso tanto para las familias como para las instituciones. Hay autores que hablan de la mujer como un actor urbano creativo. En menos espacio logran obtener más oportunidades. Detrás de esa creatividad hay costos. Tiene que ver con aspectos estructurales que generan una división sexual del trabajo, un mercado laboral también rígido y sobre todo la no socialización del cuidado. Es decir, el Estado y el mercado que no asumen responsabilidad por ese cuidado y lo dejan en el lugar de la familia. Dentro de la familia, las mujeres tienen una carga mucho mayor que los hombres. Hoy estamos hablando de una discusión de género, pero porque tenemos un aspecto estructural que define que ese sea un problema que afecta mucho más a las mujeres. Si algún día llegamos a la panacea de una sociedad igualitaria entre géneros, ese problema probablemente lo vamos a seguir teniendo. Eso es, y ahora
Sale por arriba. 1, 2, 3. ¿Y qué te ganaste? Te ganaste la banana. No es una familia tan grande, pero básicamente aquí en mi hogar vivimos Soledad, mi compañera, y Guzmán, mi hijo chico que tiene 2 años y medio. Cuando me toca estar aquí en casa con el cuidado del niño, no solo se trata de estar tiempo con él, sino de preparar el desayuno, cocinar, hacer el almuerzo, cambiar los pañales, tener la casa relativamente limpia. ¿Y de mañana en el CAIF cómo te fue? ¿Te fue bien? ¿Te fue bien? ¿Sí? ¿Te fue a buscar mamá? ¿Sí? ¿Hoy te fue a buscar mamá? Mira. De forma natural, creo que espontáneamente, nace el decir, bueno, si yo me puedo ocupar, me ocupo yo, a veces te ocupas vos, bueno, mientras yo esté en casa puedo cargarme de todo. ¿Se acabó? ¿Vamos a jugar? Justo en este momento de mi vida, con el teletrabajo y todo lo que está pasando, tengo la ventaja, el privilegio de poder compartir mucho tiempo con mi hijo y disfrutarlo juntos aquí en casa. A ver, esta si te gusta. Bueno, ¿preparados para jugar al juego del hop? Hay que extender los brazos hacia adelante. ¿Así? Sí, mover la punta de los dedos. Y para cada vez que yo diga, por ejemplo, un animal, todo el mundo tiene que hacer hop. Como tienen que hacer pulpo, hop, perro, hop, gato, hop, guitarra, hop. Bueno, si vos llegas a agarrar la computa, ¿me pongo a hacer alguna cosa? ¿Te enoja? No, no te enoja nada, porque vos ya tenés esto predominado. Uno es lo que es en la medida de su coyuntura y de su contexto. Yo me considero alguien muy privilegiado porque tuve la suerte de tener un trabajo, condiciones en las cuales puedo desempeñarme, combinar el trabajo con el cuidado, pero me consta que hay un montón de compañeros que por su propio trabajo no pueden dedicar tanto tiempo al cuidado como quisieran. Las licencias a la hora de ser padres son todavía muy reducidas y muy desiguales entre varones y mujeres. Esas son cuestiones que condicionan políticas públicas en general, políticas públicas vinculadas a la educación, a los cuidados, a la salud. Todo eso condiciona y en buena medida reproduce los roles de género entre varones y mujeres. Creo que sin duda alguna en el último tiempo hemos ido problematizando, discutiendo. Yo creo que por suerte es cada vez más común ver varones con sus niños en brazos, que nos dejan el asiento en el ómnibus, pero bueno, eso son cuestiones muy recientes y que todavía hay muchas pautas que están dadas para que sea la madre la que va con su hijo o hija y no están del todo pensadas para los varones. Hasta en los baños ahora estaban pensando en, bueno, hay que poner cambiadores en los baños de los padres, porque antes solo estaban los cambiadores en los baños femeninos. Bueno, falta. Creo que el humilde aporte que podemos hacer es, bueno, en la medida que seamos más padres cuidando, más padres saliendo a la calle con nuestros niños, yéndolos a cuidar, vamos a obligar a que las estructuras se amolden cada vez más a la realidad y así también transformarlo. ¿El otro? Ahora sí. Sí, vamos a escuchar música. Más allá que hagas licencias, como se desarrollaron las licencias parentales, que ahí también estuvo Naciones Unidas apuntalando, ¿no?, que se avanzara en la licencia por maternidad, por paternidad y que se genera este subsidio medio horario para licencia parental, después los hombres no lo usan en la misma medida que las mujeres, a pesar de que tampoco las mujeres lo usan totalmente, pero no solo no lo usan, sino que a su vez eso tampoco se promueve. Por eso también es tan importante trabajar desde el sector empleador. Lo mejor que le puede pasar a los papás es tener un mejor vínculo con sus hijos desde el nacimiento, digamos decir, ¿no?, de las primeras etapas. Nosotros tendemos a imaginar a la población en un país con la familia clásica, mamá, papá, hijos, etc. Bueno, nunca fue así, pero además ha cambiado drásticamente. Las familias son una unidad fundamental de aseguramiento, de protección, de acumulación y de cooperación en materia de recursos. Si estas cambian, y cambian los roles adentro de estas familias también, con mucha más participación de la mujer en el mercado laboral, por ejemplo, pero no cambia la forma en que el Estado y que los mercados miran a las familias y siguen asumiendo a una familia tradicional, por ejemplo, ¿sí?, a una familia nuclear
papá, mamá, hijos, ¿sí? En donde la mamá se queda en casa y el papá trabaja, entonces ese mercado laboral no está reconociendo esta nueva realidad. Va a generar mecanismos discriminatorios que luego van a generar vulnerabilidades de cierto tipo, en particular en las mujeres y en las niñas y niños. Estaría muy equivocado si dijera que, bueno, con este ejemplo o con este cuento uno puede concluir que ya no existe más la desigualdad, ¿no? Y muchas veces en la historia me da la sensación de que se ha intentado decir, bueno, ya están todas las condiciones dadas para que exista la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, ¿qué más quieren que hagamos? Ahora ya es una cuestión de las capacidades de cada uno, de cada una. Bueno, eso es una gran mentira, era una mentira hace 100 años, y es todavía una gran mentira del día de hoy. Las mujeres tienen, y ese es el principio del mandato del Fondo de Población de Naciones Unidas, tienen que decidir cuándo y cuántos hijos quieren tener. Hay mujeres que quieren no tener hijos en cierta etapa de su vida y mujeres que sí quieren y no pueden. Es decir, la ley de reproducción asistida es una, pero también la ley que reconoce múltiples formas de unión, incluidas las uniones de personas del mismo sexo, para poder adoptar y criar, ¿sí? También es un elemento positivo, porque en estas transformaciones familiares que acompañan el proceso de envejecimiento, queremos facilitar y apoyar todas las formas cooperativas que se den los adultos de un mismo sexo, de diferentes sexos, etcétera, para poder criar. Para mí la familia es algo por lo que, digo, uno desde que nace y tiene un poco de conciencia es lo que quiere formar, ¿no? Su propia familia, más allá de que tenés a tu papá y a tu mamá, para un futuro es lo que vos querés y tus propios hijos, ¿no? Nuestra familia está compuesta de nosotras dos y nuestros 4 bebés. Zafira, Pilar, Delfina, Aaron. Yo estoy todo el día con los bebés y ella se va temprano a trabajar. En sí yo trato de hacer todo lo más posible durante el día para que ella pueda llegar y sentarse, primeramente a tomar unos mates, estar con los bebés y bueno, y después es ir a cocinar, ¿no? O hacer las cosas que haya que hacer. Las mujeres de lo que llamamos pisos pegajosos dedican en promedio, en Uruguay, prácticamente 8 horas al trabajo no remunerado. Bueno, la posibilidad de insertarse luego en materia de trabajo remunerado es muy baja. El hecho de que el 40% de las mujeres de esos sectores estén además trabajando remuneradamente es que tienen doble jornada. Tienen 12 horas, 13 horas, están agotadas. Y sinceramente yo en mi vida fui muy independiente de yo hacer las cosas y me siento como impotente a veces porque siempre fui yo la que voy, hago, deshago y hoy no puedo porque los tengo a ellos tan chiquitos todavía. Y no, a mí me costó mucho quedarme embarazada y la tercera era la última oportunidad por inseminación. Y renuncié, no me dice, no, pero puedes seguir hasta unos meses. Digo, sí, pero ¿sabes cuál es el tema? Que no es un embarazo normal, común y corriente. Digo, estoy embarazada de 4 trillizos. Y no me creían. Y me encanta trabajar, pero bueno, el amor que tenía yo por quedar embarazada es mucho más importante que cualquier otra cosa en mi vida. Si uno mira, por ejemplo, en Uruguay, la población de madres, ¿no? De niños recién nacidos, uno puede decir que la mitad de las mujeres esas están ocupadas y la otra mitad no. O sea, que hay una primer salida al mercado laboral que claramente que tiene que ver con el tema del nacimiento, o sea, de mujeres que tienen hijos, los que tienen más hijos, que se mantienen fuera del mercado laboral. O sea, ni ingresan o si ingresaron se retiraron para cuidar a sus hijos. Quería generar como algo así como una fuente mía de trabajo, de ingreso que hoy para mí es pérdida porque tengo los conejos, pero no han producido. Pero necesito trabajar, siempre fue como dije en principio, muy independiente. Siempre dependí yo misma de mí, no de pedir nada, no me gusta pedir nada. Esto lo pongo acá porque se me escapan.
el sistema de jubilaciones y pensiones a la mujer que pagó un costo por no vincularse al trabajo remunerado en forma continua, porque crió, porque dio de comer, porque lavó, porque limpió, pero después se divorció o se separó o hubo unión libre muy temprana, después no tiene el sistema de pensiones. Porque la pensión estaba pensada en el modelo familiar previo, ¿sí? Entonces es agregar daño al insulto. No te pago aunque trabajes y después no te doy jubilación porque no te pagué. Entonces, vamos a un modelo de protección social que si no reconoce al trabajo no remunerado como parte del trabajo que produce valor, va a generar mucha desprotección de las mujeres adultas mayores en el futuro. Mi manera de pensar es que si bien hay leyes, hay mucha gente que las aplica pero obligadamente, porque la gente tiene un tabú todavía y hay mucha gente cerrada que no acepta y bueno, lo hace obligada. Hay una cosa que es de loco. Se levantaba cada 2 horas para darle la mema a ellos y a ella también. Y lo más lindo, o sea, si bien es muy sacrificado porque no es fácil. Yo escucho a las madres quejándose de uno, aparte más de 4. Creo que mi sufrimiento lo hoy es, yo qué sé, de repente no tener una destreza, decir, bueno, tengo 5 minutos para ir a bañarme, o yo qué sé, 5 minutos para peinarme. Pero son cosas que no, o sea, no son relevantes. O sea, si me peino, me peino, y si no, no. O sea, yo estoy acá adentro con los bebés, no salgo. Y nada, es como un desafío. Para mí, ahora todo es un desafío. Cada día que pasa es un desafío. Y nada, intentando hacer las cosas bien. Pero se aprende en el camino, ¿no? Y es lo más lindo que uno puede tener, llegar a su casa y ver a sus hijos, a su esposa, saber que hay gente en tu casa que te espera. A mí, yo qué sé, para mí eso llena el alma, ¿no? Es lo mejor que te puede pasar en la vida. El sector agropecuario y el medio rural es un mundo que tiene mucha diversidad. Cierta parte de ese medio rural diverso es un poco más resistente a los cambios. Existe como unos estereotipos que como cuesta cambiar. Una división sexual del trabajo mucho más marcada, muchas veces vinculada a la fuerza física, ¿no? Se considera que una mujer no puede hacer un trabajo de alambrado porque no le va a dar el cuerpo. Y que las mujeres están más para el trabajo minucioso, de paciencia. Pensamos, por ejemplo, en los típicos avisos, se busca matrimonio para encargado y cocinera, ¿no? Eso es como, existe todavía. Ojalá fuera una mujer rural, porque las mujeres rurales tienen como una energía extra, porque hacen todo lo que hacemos todas, más ese trabajo rural y todo en la sombra. Hacen todo lo que hace una ama de casa, después hacen el trabajo de la chacra y nosotras hacemos las cosas, al menos yo, y nunca estoy en la sombra, soy como muestro que estoy. Pero estas mujeres no. En las consultas ciudadanas que hicimos para la elaboración del plan de género, una mujer joven decía, mi madre siempre me decía, yo llegaba a la misma hora que tu padre del trabajo de afuera, pero él se sentaba a tomar mate y yo me ponía a cocinar y a limpiar. Esa doble carga que tienen las mujeres por encargarse del trabajo no remunerado, de los cuidados y también del trabajo productivo. Yo creo que todavía, aunque ha habido un cambio y se nota el cambio porque las mujeres están como más presentes, pero falta muchísimo, porque si vos vas a los fomentos o a las reuniones, están los hombres
Digo, hay mujeres, pero hay mucho más hombres. Y todos los hombres, si van acompañados por su mujer, el que habla es él. Y eso lo he observado muchísimo. La tierra para el sector agropecuario es un insumo clave y ahí sabemos que hay una brecha en la tenencia y en el control de ese recurso, y a partir de ahí se generan otras brechas que son, por ejemplo, bueno, la posibilidad de acceso a crédito, la posibilidad de acceso a insumos, y eso caracteriza también el medio agropecuario. Yo cuando nosotros fuimos a anotar la chacra como productores familiares, yo me anoté como la titular y Alejandro era el cónyuge colaborador. Cuando le entregamos los papeles le dijo a la mujer, te equivocaste, tú sos la cónyuge colaboradora. Digo, no, él, yo soy la dueña. Es muy raro que el cónyuge colaborador sea el marido. Es muy raro, muy raro. O si vas a una reunión de la mesa de desarrollo donde se juntan los fomentos, son pocas las mujeres que hay. Justo yo estoy en un fomento que es una presidenta la mujer, pero la mayor parte son hombres los que van. Y muchas veces la información llega al titular del predio, en el caso de los productores. Entonces eso también, bueno, desde las políticas públicas se puede revertir para que las mujeres también estén incluidas en la comunicación y en la información que se emiten desde las instituciones públicas. Hay, por ejemplo, testimonio de que en algunos proyectos productivos, en mesas de desarrollo rural, había un proyecto presentado para recibir el aval social. Entonces comentaban, bueno, está muy bueno ese proyecto, pero ¿quién es? ¿Quién lo presentan? Y eran mujeres. Y de repente cuentan, pero es la hija de... Claro, pero es la mujer de... ¿no? Esa cosa que todavía se conoce a las mujeres por su marido, por su esposo, por su padre, ¿no? Y que cuesta que puedan ser visibilizadas como actoras también y participar en la producción. Yo porque vengo de una profesión que es el ego, el cocinero debe ser una de las personas más egocéntricas que existen. Ahí también hay una diferencia muy grande de género porque los cocineros profesionales son hombres. Yo nunca tuve una colega mujer en una cocina profesional, y menos jefa. Entonces yo veo que en los grupos de las mujeres rurales ellas tienen todo ese perfil bajo, pero pueden trabajar en equipo. Y tuve la suerte de trabajar para uno de los proyectos de FAO acá en Uruguay que trabajó con diferentes comunidades de pescadores. Lo que tenía que hacer yo era dar clases de cocina a las mujeres de los pescadores, armar un recetario según la pesca de donde estuvieran estas comunidades. Y la diferencia de las comunidades, los pescadores de mar, acá, ¿no? Del Río de la Plata, del océano, allá en Rocha, son ellos los que salen al mar, y las mujeres cuando llegan son las que faenan, las que hacen los filetes. Es como más el trabajo de la mujer de la pesca. Pero en San Gregorio se embarcan también junto con su marido porque pescan diferente, ¿no? Van a las islas y acampan y se quedan, es otra dinámica. En el sector de la pesca también hay una división sexual del trabajo muy importante. Existía como esa creencia de que mujer a bordo es mala suerte, entonces las mujeres se quedan en la tierra, están participando en la preparación de las redes, cargan, filetean el pescado, pero no embarcan. Y nosotros hemos encontrado mujeres que sí embarcan, que les gusta navegar, que les gusta salir a pescar. Generalmente van acompañadas con un varón, que puede ser su pareja, su hijo, no van con otras mujeres, pero hay mujeres que sí, que embarcan y les gusta mucho. Hay mujeres que eligen claramente carreras agropecuarias, tienen obstáculos, como que cuesta mayor esfuerzo poder seguir carreras típicamente masculinizadas, ¿no? Cuentan que las escuelas agrarias, por ejemplo, si bien se prevén cuando son internas algunos dormitorios para las mujeres, son más chicos, como que el mensaje está claro, acá van a venir más varones que mujeres. Nosotros cuando trabajamos en la escuela, en la cocina o en la huerta, todos hacemos todo. Digo, los varones cocinan, las chiquilinas cargan la carretilla,
¿por qué no la van a cargar? Digo, no hay trabajo de nenas y trabajo de varones. Yo creo que si se educa con naturalidad, los roles no tienen que ser o del hombre o de la mujer. Es la forma como te enseñan, ¿no? Me parece. En primer lugar, es importante reconocer que Uruguay ha hecho enormes avances en los últimos años en términos de igualdad de género. Leyes, nuevos marcos normativos, incluso leyes que se pueden considerar leyes de alguna manera de frontera, de avanzada, que son de interés de otros países de la región, políticas públicas. El tema se ha posicionado de manera mucho más relevante en la agenda pública y en la agenda política. Ahora, si uno se pregunta si esto es suficiente, no. Yo diría que no en lo absoluto. A pesar de la ley de cuotas, porque también en ese tema se ha avanzado en Uruguay. Yo creo que la ley de cuotas, y la ley de cuotas además ha mostrado en el resto de los países donde se ha aplicado que han sido eficientes y que han sido efectivas. Y a pesar de la ley de cuotas, si hoy miramos la integración de ambas cámaras en el Parlamento Nacional, todavía 8 de cada 10 de los lugares o cada 10 de los escaños son ocupados por hombres. En el índice de la Unión Interparlamentaria en relación a la participación de las mujeres en el ámbito parlamentario, estamos en el lugar 104 de 193 países. De cada 10 cargos de conducción del Estado, de nuevo, 8 o casi 8, en realidad 78%, pero casi 8 están siendo ocupados por hombres. Luego, si vamos al movimiento sindical, por supuesto, ha habido avances sustantivos en los últimos tiempos en el movimiento sindical. Igualmente no se llega en el Secretario Ejecutivo a la paridad, algo así como el 36% de los lugares ocupados por mujeres. Y por último, por visitar también el sector privado. De las 19 cámaras empresariales hay 12 que no tienen ninguna mujer en sus cargos de dirección. El primer desafío que yo entiendo que o entendemos desde el PNUD que es un desafío de mediano plazo, es el desafío por construir lo que yo llamo un nuevo sentido común. ¿Sí? Un sentido común quizás donde la igualdad sea la norma y ya no sea la excepción. Un sentido común que de alguna manera haga que la desigualdad incomode, pero que no le incomode a algunos, algunas, o algunos grupos o colectivos, sino que nos incomode socialmente, o sea, que la sociedad se incomode cuando vea la desigualdad. Es un sentido común que creo que ubica la desigualdad en un lugar de lo inaceptable. Estamos en un asentamiento llamado Nuevo Comienzo, buscando el nuevo comienzo de cada familia, ¿no? El comienzo de salir adelante, de sacar a una familia adelante, de tener nuestro lugarcito en el mundo, nuestro hogar. Mi familia está compuesta por 5 hijos y bueno, después por un montón de vecinos que se formaron parte de mi familia. En este momento estoy desempleada, ya va a ser casi 2 meses que no estoy trabajando. Esperando que me salga algo porque ya me he anotado por varios lados, porque me doy maña para lo que sea. Chinchi, dale. Me crié en un entorno familiar de trabajo. Si bien tengo la contención de mi familia, pero papá y mamá están muy grandes como para hacerse cargo también de cuidar a los niños, ¿no? Para yo poder salir a trabajar. Y siempre está eso, ¿no? De con quién los dejás y que no es fácil, ¿no? Si yo hoy tuviese la posibilidad de salir a trabajar, de que me digan, bueno, mañana, lo que fuera, lo que sea. Yo sé que capaz que cuento con vecinos acá de mi confianza, que mis hijos van a estar bien, que me pueden dar una mano. Sé que mis hijas me ayudarían también en apoyarme. También fue en abril del año pasado que se publicó un informe de ONU Mujeres diciendo que la población más afectada por la pandemia iban a ser mujeres de los sectores vulnerables. ¿No? Hacernos cargo también de qué pasa en la familia cuando estos temas caen dentro de un hogar, donde hay distintas composiciones de hogar. Se resolvió como de la forma
bueno, en que se resuelven las cosas en el mercado también, ¿no? Medio sin mirar qué pasa atrás, de decir, bueno, en los hogares se harán cargo y alguien en la familia se encargará de que esto funcione. Los centros CAIF, por ejemplo, eran de 4 horas. Ahora con el sistema de cuidados empezaron a pensar en las oportunidades de 8 horas, que es lo que sí paga, ¿no?, las familias en el mercado, porque vos precisás tener cubierta la jornada laboral. Entonces, ¿qué hacen los sectores de menores ingresos, no? Tratar de arreglarse con algún otro integrante de la familia, que a veces pueden ser niñas o niños que se hacen cargo de sus hermanitos mientras los papás o mamás tienen que trabajar. Aumenta la tasa de actividad femenina fuertemente después que reinicia, ¿no?, el ciclo escolar presencial, después de junio, y que se reactiva un poco más la economía, pero ¿qué pasa? No encuentran empleo. O sea, que lo que pasa es que termina aumentando la brecha del desempleo. Las mujeres vuelven a tener niveles de desempleo de tasa de 14%, o sea, muy por arriba de la que escuchamos generalmente, que es la tasa global que suma a hombres y mujeres. Gracias a Dios acá en el barrio hay mucha gente que está en las ollas y eso, y uno puede como que apoyarse un poquito más, decir, bueno, el plato de comida diario está, la leche está, pero uno necesita seguir avanzando, no depender ni descansarse en eso, ¿no? Si no funcionaran esas 2 ollas, yo particularmente, personalmente hoy no sé qué haría. Y con la olla ya hace como 1 año y... No te quiero mentir, pero como 1 año y 3 meses que estoy con la olla. Yo arranqué cocinando sola. Ahora tengo un par de vecinas que vienen a darme una mano. Andrea, que está allá adentro. Y de mañana me vienen a ayudar María y Jenny con la leche. Para mí es algo... Ver la gente cuando viene a buscar la comida, que te dicen... Por ejemplo, tenía una señora que eran como 12 o 13 y me decía... Sin saber, no, para 8. Le digo, pero vos me levantás la leche para 8 niños. Dice, sí, es que somos 13 en total. Dice, pero de esos 8 nos repartimos todo. Le digo, no, pedí para 13. Digo, porque para eso está la olla. Y una alegría inmensa, porque con la pobreza que hay, que mirá que acá la gente es toda trabajadora, pero no llegan a fin de mes y tener un plato de comida caliente para antes de acostarse, porque hace mucho frío acá. Yo empecé acá en un ranchito de 3x3 y quería tener mis hijos conmigo. Y bueno, hoy por hoy estoy con ellos. Y soy la mujer más feliz y más plena. Y capaz que muchos dirán, pero vos viste en las condiciones que vivís. Sí. Un estatus económico no te hace ser, no te da valores. Los valores los tenés vos, independientemente de tu estatus. Que no tenga los recursos que tienen quizás otras personas no significa que yo sea o tenga menos valores, ética, moral, que otros. Que no hay nada más lindo y fascinante que la empatía.
Sí que comenzó porque vimos de que había mucha población en Canelón Chico de que tenía conocimientos erróneos sobre los conceptos de género en general. Por ejemplo, confundían qué es la orientación sexual con la identidad de género. Entonces, a veces, el no saber estos conceptos hacían que ellos tuvieran actitudes que a otra persona le hacen mal o que hagan bullying directamente. Creíamos que lo más importante era intentar llegar a ellos en talleres, en juegos, por las redes sociales, para que ellos, de alguna manera indirecta o directa, adquirieran estos conocimientos y se dieran cuenta de las cosas que estaban haciendo mal y pudieran cambiar. Tenemos una página web que la desarrollamos en pandemia, participamos de Enredate con Causa y con Causa Internacional, que quedamos en la semifinal entre los 11 mejores proyectos. Por lo menos en nuestra comunidad sí notamos un cambio, obviamente nos queda muchísimo más por mejorar, pero por lo menos nos pone contenta el saber que estamos logrando algo. Yo creo que, por lo menos como digo, en mi comunidad, la parte como que más se da es a dejar de lado a las niñas es en los deportes, en los juegos. Después como que dentro del salón no se da tanto el dejar de lado a las niñas. Fuera del liceo se siente mucho más que por ser mujer no puedes hacer determinadas cosas o no sos aceptada en determinados lugares solo por tu género. Yo voy al liceo de mañana, me levanto más o menos a las 6 por ahí. Yo voy en ómnibus, es el único ómnibus que va hasta Canelón Chico. Creo que son 20 kilómetros más o menos y pasa cada una hora y media. Entonces es bastante difícil. Si pierdo el ómnibus ya no tengo otro ómnibus hasta después de la media mañana. Y vuelvo para casa también en ómnibus. El PNUD hace unos cuantos años ha empezado a acercarse a ese espacio donde la vida sucede, donde la vida circula y donde se expresan efectivamente las desigualdades de género en la vida cotidiana. Cuando comenzamos a trabajar como en la agenda de ciudades, las primeras preguntas que nos hicimos en relación a este tema es, bueno, ¿qué pasa en las ciudades respecto de las mujeres? ¿Se las considera? ¿Se las ve? Y la verdad es que no demasiado. Está viendo probablemente políticas urbanas o políticas públicas desde el punto de vista de la construcción de ciudad que no consideran al 50 o más % de la población que vive. Por lo tanto, estamos en un escenario que es complejo y que nos interpela. Ahí tomamos la decisión de profundizar en nuestro trabajo en lo que tiene que ver con una dinámica que es muy relevante en la ciudad, que es la dinámica de la movilidad asociada al uso del tiempo. El tiempo es una dimensión muy relevante para todas las personas, pero muy en particular para las mujeres. El tiempo, a diferencia de otros bienes, nosotros no lo podemos acumular. Nosotros no podemos guardar esta media hora y usarla mañana porque se agota. Hay que pensar en términos de secuenciación. Ahí es cuando el problema se complejiza porque dos personas pueden tener una misma estructura de uso del tiempo. Si yo tengo que ir a buscar a mi hija a la escuela, tengo que estar en determinada hora, en determinado lugar y tengo que coincidir con mi hija. Y eso genera en términos de la vida urbana muchísimas restricciones a la hora de desarrollar otro tipo de actividades, conciliar actividades y además llevar adelante una agenda de actividades del propio hogar. De cada 10 viajes que hacen las mujeres, 6 son orientados al hogar. Orientados al hogar quiere decir que son orientados a los temas del cuidado. Nosotros sabemos que también las mujeres son las que cuidan en las ciudades. En el caso de los hombres, este porcentaje es mucho más alto en relación a su orientación al trabajo. Y que además el hombre usa menos transporte público, usa más motorizado privado, la mujer usa más transporte público, camina más. Pero además tiene viajes que son viajes como que tienen distintas paradas, digamos, porque están orientados al hogar. Entonces una mujer se puede subir a un ómnibus con su niño, bajarse, dejar al niño en el centro infantil, volver a subir, pasar, sacar una hora para algún centro de salud porque necesita un control de salud y luego llegar a su trabajo.
Nosotros hicimos quizá nuestra intervención específica y nuestra mirada más de Zoom en Montevideo y área metropolitana, pero cómo se mueven en la ciudad, qué restricciones se encuentran, qué barreras, cómo le facilita a la ciudad a las mujeres su movilidad, las distintas tareas que las mujeres tienen habitualmente. Una mujer que tiene varios hijos, que tiene que ir a trabajar, que tiene que llevar a sus hijos al centro educativo, que tiene sus controles de salud de sus niños. Luego de esas preguntas, lo que empieza a aparecer es una agenda que era invisible. Entonces, que es empezar a darnos cuenta que la importancia que tiene dónde están ubicadas las paradas de ómnibus, qué proximidad tienen en relación a los lugares donde viven las mujeres, en particular las mujeres más vulnerables, que viven en barrios y en zonas eventualmente más precarias, qué condiciones tienen esas paradas de ómnibus, incluso desde el punto de vista de infraestructura, ¿sí? Para recibir a mujeres que tienen que esperar su ómnibus, que a veces están con niños de distintas edades, con un niño con un carrito, con bolsos, que llueve, que están llegando tarde. ¿Qué frecuencia tienen los ómnibus? ¿De qué manera están iluminadas las calles? El binomio seguridad-inseguridad, que es algo que está tan presente cuando uno piensa en la agenda de mujeres y ciudad. El miedo en la ciudad es un elemento que atraviesa y que atraviesa como a las distintas generaciones, a los distintos estratos sociales. Entonces, ¿cómo se piensan esos elementos que tienen que ver con cómo las mujeres, cómo experiencian la ciudad, su vida en la ciudad? Uruguay tiene una prevalencia muy importante de violencia de género, de violencia hacia las mujeres, especialmente de hogares donde hay violencia hacia la mujer, donde hay niños y niñas convivientes. 1 de cada 5 niños del Uruguay vive en un hogar donde hay violencia hacia la mujer de parte de su pareja o expareja, con lo que eso implica, ¿no? Porque muchas veces estos niños y niñas no son visibilizados como víctimas, y la verdad que la exposición a la violencia de género, la exposición a la violencia contra tu madre, contra tu hermana, está demostrado que tiene efectos similares que ser objeto directo de violencia. Hay consecuencias para toda la vida, ¿no? Si no hay una reparación, desde consecuencias cognitivas hasta consecuencias en el desarrollo, pero también tenés consecuencias que son para toda la sociedad, porque si tú estás aprendiendo que los adultos se relacionan de determinada manera, probablemente vas a repetir ciertos patrones de relacionamiento. Entonces, bueno, aprenden ciertas formas de relacionarse que hay que trabajar y hay que deconstruir. Lo primero es visualizar que estos niños, niñas y adolescentes necesitan un espacio para trabajar sobre lo que les pasó, ¿no? La violencia tiene que ser reparada. Ya terminamos una especie de como de diagnóstico sobre cómo son los sistemas de atención a la violencia contra las mujeres y a la violencia contra niños, niñas y adolescentes y dónde están los vacíos en esa articulación. Y ahora estamos poniendo en marcha un servicio específico como para modelarlo, para probarlo, que apunta específicamente a atender a estos hijos e hijas de mujeres que sufren violencia. Estamos trabajando con la Intendencia y con el Fondo de Población de Naciones Unidas. La pobreza y la violencia tienen relación, claramente. Vivir en contextos de pobreza es vivir muchas veces también en zonas donde hay deprivación o donde se concentra, por ejemplo, el problema de seguridad ciudadana, ¿no? La violencia en los territorios determina si los niños pueden estar solos en la calle, las rutas que pueden hacer, si se sienten seguros, si no se sienten seguros, si se relacionan con los vecinos, si no se relacionan. Y eso va afectando también, ¿no? Cómo podemos, los grados de libertad y cómo podemos desarrollarnos y cómo nos sentimos. Es una preocupación la infantilización de la pobreza, que bueno, es una característica en Uruguay, y también en la adolescencia, ¿no? La adolescencia parece como estar más descuidada, y en la adolescencia empieza a predominar la violencia sexual en las adolescentes mujeres. No queremos que los sectores pobres tengan muchos hijos y los sectores medios y altos muy pocos o casi ninguno. Allí es donde aparece el tema del calendario reproductivo y del embarazo adolescente. Y el embarazo adolescente en América Latina en general y en Uruguay presentaba una pauta muy desviada con respecto al resto del mundo. Fecundidades ya relativamente bajas, pero altas tasas de fecundidad adolescente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? En verdad, fecundidad polarizada. Sectores pobres teniendo muchos hijos y muy temprano, y sectores medios y medios altos teniendo muy pocos hijos y muy tarde. Las mujeres tienen
y ese es el principio del mandato del Fondo de Población de Naciones Unidas, decidir cuándo y cuántos hijos quieren tener. No tiene que ser ni imposición, como sucede en el embarazo adolescente muy temprano, en mujeres de 15 o 14 años, pero tampoco tiene que ser azar. Tampoco tiene que ser, me pasó, y entonces no. En lo posible tienen que ser todos los embarazos deseados, todos los partos seguros, todas las gestaciones apoyadas. Y esto es un tema de derechos, en donde el Fondo de Población trabajó mucho, una estrategia interinstitucional para enfrentar el tema del embarazo adolescente, que se retoma ahora, y es una buena noticia para el país. Y por el otro lado, dentro de esa estrategia, la incorporación subsidiada, gratuita, en el sector público de los implantes y de los sistemas de DIU para jóvenes y adolescentes. Dotar de oportunidades a los adolescentes y las adolescentes es algo que se vuelve crucial para el futuro, ¿no? Sostener la educación como una herramienta también de ascenso social, dar oportunidades para hacer otras cosas que no necesariamente tienen que ser la educación tradicional, pero que sí ayuden a proyectar un futuro. Nosotras en el proyecto estamos rodeadas de muchos adolescentes que tienen como mismos objetivos y por suerte en mi liceo también nos apoyan los adultos. Pero la realidad es que los adultos siempre dicen, ay, los adolescentes no hacen nada, están todo el día con el celular, cosas así. Y la realidad es que hacemos muchísimas más cosas. Hay muchísimos adolescentes con ganas de cambiar el mundo, de cambiar sus comunidades. Y a veces no se nos da esa importancia que en realidad tenemos, porque hay muchísimos adolescentes, conozco muchos proyectos que han logrado cambios, están representando a Uruguay de forma internacional y en la tele eso no aparece. Como que se les deja esa importancia que merecen. Bueno, ahí en el video se muestran los resultados de la encuesta del año pasado. Claro, ¿sí? nosotros por ejemplo hicimos una que era de si vos tenías que ir a un cumpleaños de una niña, ¿qué le regalabas? Y todos decían, bueno, muñeca, maquillaje, y no es así. O sea, hay muchas niñas que les gusta jugar a la pelota. Entonces como que tenían eso de, bueno, si es niña es rosa y le llevo una muñeca, y si es niño es azul y le llevo un auto. Entonces nosotros queríamos como, bueno, dividir eso. Obviamente para la sociedad a veces estar mal que si vos vas a un cumpleaños de una niña le lleves un auto. Bueno, las pautas de crianza violentas y los patrones de género están íntimamente relacionados. Entonces si nosotros criamos a las niñas para cuidar, para quedarse en la casa y para obedecer, pero a los varones los criamos para ser libres y para de alguna manera dominar o no, o ser quienes proveen, es difícil que podamos cambiar las relaciones de violencia, ¿no? Esos modelos de género basados en estructuras patriarcales, normativas, de un rol de género para el hombre y un rol de género para la mujer, son ineficientes e ineficaces para el futuro, ¿sí? En primer lugar. Además de que, bueno, condenan a la mujer generalmente a una limitación muy amplia, muy restringida de sus proyectos de vida, y obligan a los hombres a asumir roles para los cuales esta sociedad hoy ya no les da necesariamente ni las herramientas ni el lugar. Es decir, el contrato patriarcal es un contrato que está sitiado, pero que persiste y hace mucho daño a los individuos y hace daño también en materia de eficiencia y de eficacia para el futuro. Como la gente mayor ya como que se crió en el entorno de que la mujer es la que limpia, la que ordena, la que hace la cena. Entonces como que a ellos es más difícil eso, que el entender que no, que o sea, ni siquiera es ahí te ayudo, es colaborar en las tareas de la casa, porque la casa es de todos y porque todos vivimos en la casa, o sea. No tenés por qué, si vos estuviste todo el día en casa, porque si llego yo, tengo que cocinar yo, cuando la casa es de todos. Cómo las políticas públicas responden a los desafíos de las desigualdades de género. Y a veces se responde de una manera como segmentada. Entonces, creo que uno de los saltos que tenemos que dar es poder pensar estas políticas como un sistema de políticas públicas que aborda temas que están absolutamente conectados. Y ahí quisiera mencionar puntualmente lo que la Agenda 2030 nos trae y le trae a Uruguay como oportunidad, que es una agenda realmente muy transformadora, que pone muy en el centro la necesidad de transformar las relaciones de género y que nos plantea que el desarrollo sostenible no será posible si no hay transformación en las relaciones de género. El secretario general de Naciones Unidas ahora ha hecho un llamado a los países en lo que él ha dado en llamar la década de la acción. Entonces Uruguay tiene
casi 10 años para ponerse en acción, para acelerar cambios, para profundizarlos y para consolidarlos, para que la igualdad genere este nuevo sentido común.